Hola, soy Abril y voy a explicar un poco la situación actual en Sid, Serbia. Durante este último mes de septiembre, la fluctuación de personas no ha cambiado mucho. Algunas semanas nos hemos encontrado con más personas y otras con menos, pero excepto en algún episodio en concreto que compartiré más adelante, el número de personas se ha mantenido bastante, con una media de 10 por día en los squads y llegando a 50 en algunos de los campos. También la mayoría de personas que nos encontramos sigue siendo de Afganistán. El perfil es de chicos de alrededor de 20 años que viajan solos. La mayoría de veces tenemos la suerte de poder escuchar sus historias, de dónde vienen y por qué se fueron de su país. Algunos estudiaban una carrera universitaria o trabajaban. Otros no tuvieron la suerte de ir muchos años a la escuela. Y otros querían construir una familia. La realidad es que todos ellos provienen de contextos muy distintos, pero todos coinciden en que, con la llegada de los talibanes, no podían seguir con sus vidas en Afganistán. Los planes que tenían para su futuro se vieron rotos. Las historias que nos cuentan vienen siempre cargadas de dolor y tristeza. Por un lado, dolor por lo que dejan atrás. Su familia, sus amigos, su trabajo, sus estudios. Al fin y al cabo, un país del que están orgullosos de venir. Por otro lado, dolor por las dificultades que se van cruzando por el camino. Todas las injusticias, episodios violentos y hostilidad al cruzar cada frontera y cada país. Aunque la mayoría de personas provienen de Afganistán, en uno de los campos, el Principovac Camp, las nacionalidades varían más. Allí, aparte de afganos, también nos encontramos con muchas personas de Marruecos o Túnez. En este mismo campo, hace una semana, mientras estábamos con un grupo de chicos jugando a cartas, escuchando música y bebiendo chai, llegó un autobús lleno de unas 30 personas, todas provenientes de Siria. Nos contaron que estaban en Sombor, una ciudad ubicada al norte de Serbia. Decían que la policía los cogió y los envió aquí, a Sid. En Sombor hay un campo de refugiados muy grande, donde se encuentran personas mayoritariamente de Siria. Ahora les tocaba volver de algún modo allí, ya que tenían previsto continuar su camino desde Sombor. Vengan de donde vengan, si una cosa tienen en común todas las historias que escuchamos, es la violencia que han sufrido en Bulgaria. Desde palizas y humillaciones por parte de la policía, como hacerles quitar toda la ropa, a robarles todas sus pertenencias y documentos, e incluso soltar a los perros para que les muerdan. Como si no fuera suficiente todo lo que han pasado para llegar hasta allí. Días y días de caminar sin parar, sin nada de comer y sin dormir. Migrar significa enfrentarse constantemente a momentos difíciles, llenos de violencia y hostilidad. Significa ser valiente y tener esperanza de que algo mejor va a llegar. Pero migrar es también solidaridad. Hace unas semanas nos encontramos en un squad a una mujer que viajaba sola, la única que hemos visto en un mes. Después de estar un buen rato hablando con ella, nos enseñó sus piernas. Las tenía muy débiles y los tobillos muy hinchados. Nos contó que no podía caminar. Al preguntarle cómo había llegado hasta aquí, nos explicó que lo había hecho gracias a las personas que se había ido encontrando por el camino. A cada sitio donde llegaba, nuevas personas se encargaban de llevarla en brazos hasta donde fuera necesario. Venía desde Siria y quería ir a Alemania. Nos contó que no tenía familia debido a su minusvalía. Como tantos, buscaba un futuro mejor en Europa, con más oportunidades. Vengo porque no tengo nada que perder, escuchamos constantemente. Dejé mi país no porque no me guste, sino porque quiero un futuro mejor para mí y para mi familia. Y allí no lo puedo tener. Hola a todo el mundo, soy Nina y actualmente formo parte del equipo de Non Kitchen en Bihać, Bosnia y Herzegovina. Intentaré informaros brevemente sobre la situación en el terreno durante el mes pasado.
Como siempre sucede al hablar de rutas migratorias, aquí todo está cambiando muy rápido y es difícil prever qué sucederá. Cuando llegué a Bihac a principios de agosto, hace un mes y medio, el terreno era extremadamente tranquilo. El equipo difícilmente tenía encuentros con ninguna persona en movimiento, ya que afortunadamente casi todo el mundo lograba cruzar la frontera con Croacia y desde allí lograban entrar en la Unión Europea muy rápido. La razón de esto es que en ese momento Croacia estaba dando órdenes de expulsión a personas en movimiento, comunicando que tenían que abandonar el país en 7 días. Esto era en realidad de gran ayuda, ya que no indicaba en qué dirección tenían que salir del país, con lo cual más personas lograban llegar a Eslovenia. En las últimas 2 semanas y media, más o menos, el panorama ha cambiado completamente. Tenemos encuentros con por lo menos 30 personas al día. La estación de autobuses está llena de personas en movimiento que llegan desde Sarajevo y los centros de acogida temporales de Borići y Lipa están comenzando a tener más trabajo. Al mismo tiempo, las prácticas represivas y violentas de la policía croata están cada vez más presentes. Cada día escuchamos sobre nuevas devoluciones en caliente, gente intentando cruzar durante todo un mes, gente perseguida y mordida por perros policía y oficiales de policía robando teléfonos móviles, ropa y pasaportes. Los traficantes también se están volviendo más peligrosos. Escuchamos diariamente sobre experiencias aterradoras en la frontera, en la que los traficantes secuestran personas en movimiento con prácticas violentas para luego exigir recompensas a sus familias en sus lugares de origen. Debemos recordar que muchos de esos episodios relacionados con mafias que se benefician del sufrimiento de miles de personas en movimiento no sucederían si existieran vías de acceso legales y seguras para que las personas pudieran acceder a la Unión Europea en busca de un mejor futuro. Si nuestras políticas migratorias fueran más justas y humanas, toda esa violencia en la frontera no existiría. Pero lo que está sucediendo en Bihac no es solo sobre las increíbles malas experiencias que las personas en movimiento están obligadas a atravesar. Es también sobre los vínculos que se crean entre personas que se acaban de conocer y cuyos caminos se cruzan por un breve periodo de tiempo, tanto voluntarios como personas en movimiento. Non Kitchen, en Bihac, ha tenido la posibilidad de descubrir eso a través de nuestras actividades de distribución y empezando desde esta semana, también a través de las duchas. En estos momentos se encuentran tiempo para compartir experiencias y opiniones enriquecedoras. Además, nuestro punto focal de salud también tiene la posibilidad de llegar a más y más gente que está sufriendo de infecciones en la piel, las cuales intentamos tratar dando el máximo de nuestras capacidades. Esperamos organizar pronto un evento que pueda juntar tanto voluntarios como personas en movimiento y gente local. Os mantendremos al tanto. Hola a todos, mi nombre es Sara Bermúdez y os informo desde Subotica, una ciudad serbia cerca de la frontera con Hungría. En las últimas semanas hemos notado un incremento en el número de personas en movimiento que llegan a esta zona con la intención, según nos comentan, de continuar hacia Hungría y acceder así a la Unión Europea. Hemos pasado de cubrir las necesidades de 360 personas a 725 personas. Esto se debe a que en pocas semanas empezará a hacer frío y si ya de por sí cruzar es complicado, con temperaturas bajo cero es prácticamente imposible. Como respuesta a este aumento de personas, la policía también ha reforzado su presencia a lo largo de la frontera, así como de los pueblos y bosques cercanos a la misma. El aumento de personas ha provocado también una escalada de tensión entre los diferentes actores del entorno, como son las mafias, los pasajeros o la policía. Cada día nos encontramos con más y más personas. Algunos viajan solos, otros con sus familiares, con amigos o personas con las que han coincidido en las fronteras. En ocasiones, no todo el mundo habla el mismo idioma en los grupos que se van conformando durante estos viajes, pero esto no impide que la solidaridad sea la base de sus relaciones. El último mes no hemos tenido apenas oportunidad de sentarnos a hablar con las personas que nos encontramos en los asentamientos, y es que hay un sentimiento de urgencia y necesidad que cada día que pasa se hace más palpable. La lluvia y el frío han llegado para quedarse y todos somos conscientes de que esto puede suponer una gran diferencia en el futuro de aquellos que intentarán cruzar hacia Europa en los próximos meses.
Ayer mismo fuimos a un asentamiento donde normalmente nos encontramos entre 30 y 40 personas, pero al llegar descubrimos que solamente había 3 hombres durmiendo en una tienda. El bosque estaba lleno de basura y de hogueras, mucho más lleno de residuos que hacía una semana. Daba la sensación de que en los últimos días había habido mucha gente y tuvieron que irse de un momento a otro. También, en un lugar cercano, conocimos a un joven sirio que llevaba 10 días en el bosque y había intentado cruzar 10 veces. Anoche lo intentó por 11ª vez. Pudimos sentarnos con él y con su grupo a tomar algo de té y escuchar música, aunque esto no duró mucho porque pronto recogieron sus cosas para unirse a otro grupo de personas y continuar su camino hacia Europa. El aumento de presencia policial también ha dado lugar a más desalojos masivos. La semana pasada, la policía se personó en 5 asentamientos a los que vamos semanalmente y llegaron sobre las 3 o las 4 de la madrugada. Los testigos nos contaron cómo aquellos que vieron los coches con el tiempo suficiente corrieron dejando todas sus pertenencias atrás. Corrieron por el bosque hasta que dejaron de oír a los policías y se escondieron durante horas. Aquellos que no pudieron correr a tiempo o que se cayeron en la persecución fueron detenidos, no sin antes ser golpeados con porras, palos y piedras que los agentes encontraban en el suelo. De acuerdo con los testigos, todos los detenidos fueron llevados al campo de Presevo, cercano a la frontera con Macedonia del Norte. También la semana pasada hubo un desalojo masivo en el campo de refugiados de Subotica, que está al lado del centro de la ciudad. Se llevaron entre 200 y 300 personas a otros campos del país sin previo aviso. La escalada de tensión es más que palpable, pero no nos cansaremos de denunciar y luchar contra la injusticia. No pararemos hasta que las fronteras y el sistema que las protege dejen de cobrarse vidas inocentes. Hola a todo el mundo, soy Bárbara de Nonin Kitchen y os voy a contar las novedades que nos han compartido nuestras compañeras desde Ventimiglia, que es una ciudad italiana que se encuentra muy cerca de la frontera de Francia. Vamos a recordar que a principios de julio comenzamos un nuevo proyecto en Ventimiglia. Esta es una ciudad clave para denunciar las irregularidades de la policía francesa. Igual que estamos presentes en fronteras externas de la Unión Europea, desde Ventimiglia podemos ver cómo los abusos de las fronteras siguen unas pautas comunes en todo el territorio. Y desde aquí, desde Ventimiglia, podemos conocer constantemente a personas que han sido devueltas desde Francia de forma ilegal y con muchas irregularidades en ese proceso de devolución. La mayoría de las personas en movimiento que intentan llegar a Francia y que conocemos en Italia, que proceden de Sudán, Sudán del Sur, Eritrea, Etiopía, Somalia, Guinea-Bissau, Guinea-Conakry, Costa de Marfil, Marruecos, Túnez o Liberia, aunque también estamos conociendo a muchas personas de Irán, Afganistán y Siria. Las actividades de Nonin Kitchen en Ventimiglia consisten principalmente en llevar duchas a las personas en movimiento, a las que se les niega el acceso a servicios básicos, y también distribuimos alimentos, ropa limpia y hacemos públicos los testimonios que recogemos. Todos los días podemos llegar a conocer incluso a 100 personas que han intentado llegar a Francia y que fueron devueltas a Italia sin darles su derecho a presentar una solicitud de protección internacional. Nos cuentan que la policía las detiene en la primera parada de tren que hay en Francia, la de Menton, o en la calle, y luego las llevan a la oficina de la PAF, que sería de la Policía Francesa de Fronteras, ubicada en Puente San Luigi. Aquí se les retiene un tiempo para identificarlos y luego notificarles su refus d'entrée, que es como negarles la entrada. Y en ese documento se declara que la persona no es admitida en territorio francés. En ese PAF nos cuentan que hay una zona de espera. Dicen que son unos 15 metros cuadrados de contenedores metálicos que la gente describe como insalubres, que tiene retretes químicos y bancos de hierro. Ahí la gente tiene que pasar varias horas. Si los detenidos son detenidos tras las 6 de la tarde, pasan allí toda la noche. Durante ese tiempo nos cuentan que no se respeta ningún derecho básico. No se permite a las personas llamar a abogados, no se les permite tener acceso a un intérprete o a un médico. No tienen la oportunidad de formular su solicitud de asilo y a menudo nos cuentan que no reciben ni agua ni comida. Después de que la policía emite la denegación de entrada, las personas son llevadas de vuelta a la Policía de Fronteras italiana, que está a pocos metros de distancia. Allí la policía las identifica y las devuelve a Italia. Por parte de la policía italiana, además, las personas pueden llegar a recibir documentos adicionales como que se les invita a presentarse en la Oficina de Policía de Inmigración en Impera o se les emite una orden de expulsión que significa que tienen que abandonar Italia y otros países de la Unión Europea. Las autoridades, todo esto son prácticas muy legales.
Las personas nos cuentan que la policía italiano-francesa no les informa sobre su derecho a solicitar asilo y a menudo no entienden estos papeles que reciben. Hay que decir que estos documentos que luego nosotros podemos llegar a ver son a menudo falsos e incluso muestran fechas de nacimiento incorrectas. De modo que incluso personas menores de edad no acompañadas aparecen como personas adultas y así no reciben la protección que merecen como los niños que son. Muchas veces estos menores de edad nos cuentan que aunque digan que son menores y aunque muestren un certificado de nacimiento, siguen siendo rechazados. Además, los menores no acompañados a menudo se ven obligados a soportar largas horas de espera, porque primero son rechazados en Francia y llevados a Italia como menores, pero al llegar a Italia la policía italiana sí los reconoce como menores y los devuelve a la PAF francesa. O sea, es como se les utiliza como una pelota de ping-pong. Y a menudo denuncian sufrir formas de violencia física o administrativa. Tras ser expulsados, las personas tienen que caminar más de 2 horas para llegar a Ventimiglia, que es donde pueden recibir algún tipo de apoyo, como comida, como una ducha, como ropa limpia. En Ventimiglia hay varias asociaciones que reparten estos servicios. Últimamente las cifras diarias son alarmantes y llegamos a asistir a unas 300 o incluso 400 personas al día. Subidas de precio en las ventas ilegales de citas de asilo, violencia hacia menores no acompañados en situación de calle, barreras administrativas y ningún indicio de que estas injusticias vayan a cambiar pronto aquí en Ceuta. El pasado viernes 29 la web pública para solicitar las citas de asilo abrió, pero como en ocasiones anteriores tan solo han conseguido su cita aquellas personas que pagaron a intermediarios para ello. La web de citas se bloquea al intentar hacer el trámite y a menos de un minuto de haber abierto comunica que ya no quedan citas disponibles. En las últimas semanas hemos visto cómo los precios a los que se venden estas citas han aumentado. Hay personas vendiendo ilegalmente estas citas a cambio de 500 e incluso 1.000 euros. Las personas migrantes en Ceuta pagan estas cantidades desmesuradas por algo que debería ser un derecho garantizado, gratuito y de acceso público, como es el derecho a solicitar asilo. El otro día, Abdú, un chico marroquí que llegó a Ceuta a mediados de agosto, nos decía: estas personas que están manipulando las citas están matando mucha gente, porque cuando esta cita no te abre las puertas legales para migrar, te empuja a hacerlo de manera ilegal. ¿Qué vas a hacer si no? No vas a volver a Marruecos. Te buscas un kayak, te metes debajo de camiones, lo que sea para ir, pero así muere mucha gente. Y como dice Abdú, ante esta situación las personas no tienen más opción que seguir viviendo en Ceuta de manera precaria, trabajando sin contrato y pagando alquileres en garajes compartidos o pisos sin baño, ni duchas, ni cocina. Y por otro lado tienen la opción de no gastar ese dinero en caso de tenerlo e intentar hacer risky en el puerto, viviendo en la calle y jugándose la vida cada noche. El risky es la práctica que muchos hacen casi a diario de cruzar el estrecho escondiéndose en los barcos que salen desde el puerto de Ceuta. Lo practican también muchos menores no acompañados que están en situación de calle porque en el centro de menores no quieren estar más tiempo. En estos centros se les ofrece comida y alojamiento, pero muchos de ellos nos hablan de la violencia que sufren por parte de los guardias. Agresiones físicas, chantajes, amenazas y violencia verbal. No debería haber cabida para estas injusticias, ni para personas migrantes adultas, ni mucho menos para menores. Las barreras administrativas y la violencia en los centros son una muestra más del racismo presente en las instituciones y autoridades españolas. Y desde Non In Kitchen queremos exigir medidas urgentes para erradicar estas discriminaciones. Hola, soy Francesca desde Melilla con Solidary Wheels. Las semanas pasadas se estableció un nuevo criterio de acceso al SETI. Ahora todas las personas, sin discriminación en base a su nacionalidad, mientras hayan manifestado intención de solicitar protección internacional, pueden entrar a este centro. Así pues, ya han entrado varios marroquíes al SETI, después de años bloqueando este derecho. Unos días antes de este cambio de criterio, un grupo de 17 personas de Abya Yala se manifestaron frente al SETI para denunciar la falta de acceso y finalmente 8 tuvieron que dormir en el suelo habiendo 700 camas libres. Gracias a su denuncia y al trabajo coordinado entre varias entidades que trabajan en Melilla, se permitió finalmente su acceso y se decretó el cambio de criterio. Queremos recordar que ha sido una decisión interna e informada de forma verbal, sin un protocolo claro y transparente.
Por ello, seguimos exigiendo transparencia, garantía de derechos y seguimos denunciando la vulneración de los derechos de las personas a quienes se les prohibió el acceso. Respecto a la situación de los menores en calle y algunos que suelen encontrarse en el centro de menores de la Purísima, aprovecharon el final de la feria para hacer risky. Como los feriantes utilizan el ferry para volver a la península, hubo un aumento de la práctica de risky en el puerto. En referencia al grupo de intervención, siguen los espacios de encuentro con los jóvenes que acompañamos. Se ha introducido una novedad en el espacio de la peluquería: las mechas. Los chicos están entusiasmados y participan alegremente en el cambio de estilo.